buenos días. Bienvenido a su programa radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá. Y esta mañana de una linda primavera, empezando el mes de junio, ya estamos a un mes de recibir el verano. Estamos muy contentos de estar en el programa radial Ánimo. Estamos transmitiendo en vivo desde este bello país de Canadá y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para mí y sobre todo soy testigo fiel de lo que voy a compartirles en esta conferencia y gracias a Dios por este día. Gracias porque están con nosotros y gracias también por este programa radial llamado Ánimo. Y vamos a empezar nuestro tema de hoy con el Salmo 31:15, que dice la palabra de Dios. El tema se llama La calumnia me llevó a mayor éxito. La calumnia me promovió. La calumnia me dio, la calumnia me dio una oportunidad de vivir mejor con mi familia. Y también quiero que sepan que todo lo que vamos a platicar, la gloria es para Dios. Gracias a Jesús, porque su palabra es inerrante, no tiene ningún error. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 31:15, dice la palabra de Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Vamos a entrar al programa como siempre, explicando qué es este salmo, a qué se refiere David, el salmista, cuando está hablando estas palabras. Y en este salmo David exhibe confianza y fe en medio de la crisis. David volverá a andar la senda que lo llevará de la angustia a la certidumbre y celebra apasionadamente la suficiencia de Dios cuando fue calumniado. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de gente que fue calumniada y que por haber visto el panorama de Dios, la perspectiva de Dios, fue exaltada porque confió en Jesús. Y en los programas anteriores, en el programa anterior, hablamos de la calumnia desde el punto de vista de los derechos humanos. Esta tarde lo vamos a hacer desde el punto de vista teológico, desde el panorama teológico. En Tito 2:3, que enseña la sana doctrina, nos dice que las mujeres no sean calumniadoras. El apóstol Pablo dice que si no estamos viviendo de esta manera, no podemos decir que tenemos sana doctrina, porque esto implica una correcta forma de hablar. Y en cierto tipo de comportamientos en nuestras vidas nos dice también esto: no debemos de ser chismosas. Y la palabra griega diabolos o diabólica significa calumniadora o chismosa. Satanás es un calumniador, es el padre de la mentira. Desde el inicio de las escrituras vemos cómo él le mintió a Eva, le mintió a Job, etcétera, y él ha acusado y calumniado a Dios con el hombre. Desde el principio, desde la creación, ha calumniado a Dios por sugerir que las restricciones de Dios eran innecesarias o excesivas e irracionales. Aún lo hace con nosotros. Yo platico con mucha gente donde ellos me dicen que, por ejemplo, que ellos no creen en la Biblia, que ellos no creen que la Biblia haya sido inspirada por Dios. Tienen sus propios argumentos. ¿Pero por qué? Porque el diablo ha calumniado a Dios desde el principio. Y la persona que no es estudiosa de la palabra, la persona que no ha sido salva por la gracia de Dios, se cree todas estas mentiras del diablo. Y yo te voy a hacer una pregunta, más bien dos preguntas. ¿Quién no ha calumniado o ha sido herido por la calumnia? ¿Quién no ha pensado esto? ¿Dónde estabas, Dios, cuando te necesitaba?
y no se puede confiar en él. Su palabra no es cierta, no lo necesitas. Y ven cómo estas personas están de doctrina, brincando de doctrina en doctrina. Yo le comentaba a mi hija, le digo, he platicado con gente que creen en tantas cosas. Obviamente ninguno les ofrece la vida eterna, ninguno les habla de un salvador. Creen en tantas cosas que son como una colcha. No sé si ustedes han visto unas colchas que están hechas de varios retazos de tela. Entonces, así es el pensamiento de estas personas. Creen en muchas cosas, pero ninguna de ellas les da la verdadera estabilidad que necesitan. Y lo ves por sus frutos, como dice su palabra. Entonces, ¿qué otra mentira nos dice diablo? El diablo. Puedes hacer esto por ti mismo, o sea, haciendo a un lado a Dios. Lo que necesitas es ser feliz tú, no te importan los demás. Dios no te ama verdaderamente. Si no, no te habría hecho esto o hubiera dejado que te pasara esto. En Apocalipsis 12, Dios se le llama al diablo el acusador de nuestros hermanos. Ante eso lo hace Satanás continuamente ante el trono de Dios. Ser chismosa es parecerse al diablo, es ser diabólica. Y la calumnia es un asunto serio para Dios. Éxodo 20:16 dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y eso lo vemos constantemente en nuestros días. Lo mismo que Éxodo 23:1 y Proverbios 6:16. No hay ningún grado aceptable de malicia o calumnia o maledicencia entre las mujeres cristianas. Esto es algo que no debemos tolerar en nuestras vidas. Quiero aclarar que si denunciamos el pecado de una persona en la congregación, incluso de un pastor, como lo señala la Biblia, esto no es calumnia ni chisme o división, como muchos falsos pastores manipulan y aun siendo antibíblicos, le imponen disciplinas injustas a los que denuncian su pecado ante la congregación, con el fin perverso de presionarlos para que no vuelvan a hablar y puedan ellos seguir siendo pastores a pesar del pecado denunciado. ¿Y qué pasa con estas clases de congregaciones? Con el tiempo, pues son congregaciones que dejan de crecer, no pasan de 50, 60 personas y se van subdividiendo con el tiempo. Y le echan la culpa a los demás cuando es ese falso pastor el que por ser antibíblico y por estar calumniando a los que los reprenden, está la iglesia muerta, como hay muchas iglesias hoy. Muchas veces por ignorancia y falta de conocimiento, la gente calumnia. ¿Por qué no sabe qué es calumnia? Porque actúa sin cuidado al hablar. Pero esta es un área en la que no podemos darnos el lujo de ser descuidadas. Porque cuando se calumnia estamos haciendo la obra del diablo. ¿Por qué? Porque la calumnia, vean todo lo que implica. Destruye matrimonios, a los niños, a los lugares de trabajo, a las iglesias, las relaciones. Nos destruye a nosotros mismos cuando somos nosotros los que estamos propagando la calumnia. Además, afecta y destruye nuestra relación con Dios. Proverbios 10:18 dice, el que propaga calumnia es necio. ¿Quién es un necio? Un necio no es alguien intelectualmente deficiente. Un necio es alguien moralmente deficiente. Perdón. Un necio no es alguien intelectualmente deficiente. Un necio es alguien moralmente deficiente. Un necio es aquel que ordena su vida como si Dios no existiera y no tuviera que rendir cuentas. Esas personas que dicen que la palabra de Dios no está inspirada en la Biblia están calumniando a Dios, porque el que dice que la Biblia fue inspirada por Dios es Dios mismo. Y si las personas creen
que la Biblia es un invento del hombre, al que están calumniando es a Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Al que glorifica es a Dios, no es al hombre, es a Jesús, el Hijo de Dios. Y bueno, vamos a ser honestos cuando hablemos. Antes de hablar tenemos que pensar. Antes de hablar tenemos que hacernos estas preguntas que son muy importantes. Voy a pensar antes de hablar. ¿Voy a decir rumores maliciosos? ¿Mi verdad tiene intención de hacer daño a otras personas? ¿Estoy diciendo cosas que no son productivas? ¿Usaré de pretexto, te lo digo para que oremos por ella o por él, para decir cosas que no son verdaderamente edificantes? Proverbios 18:21 dice, muerte y vida están en poder de la lengua. Podemos animar a la gente en ese proceso de santificación o podemos decir palabras que destruyen y derriban. Ciertas denominaciones religiosas se han dedicado a través del púlpito a condenar a las personas y a calumniarlas haciendo público su pecado. Muchas veces las almas tienen la confianza de decirle al pastor algún problema que tengan o pecados que están practicando y estos lo hacen público. Según ellos están poniendo un ejemplo. Y muchas veces no dicen el nombre de la persona, pero dicen todos los hechos de la persona que les fue a confiar sus secretos. Esto también lo hacen los sacerdotes y realmente esto es una calumnia porque estás diciendo cosas que no edifican, que no son productivas y estás enmascarando las cosas porque luego ellos dicen que eso es para que oremos por las personas, por las almas y, y supuestamente les preocupa, pero por su falta de discreción están calumniando a las almas. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos escudriñe y nos traiga convicción de pecado. Y así como el Señor toma esto muy en serio, lo hagamos nosotros también, que con su gracia corte de raíz todo aquello que pudiera estar en nuestros corazones y que pudiera estar causando calumnias. Vamos a pasar a la segunda pregunta que le hicimos. La primera es si nosotros estamos calumniando. La segunda parte de la pregunta es ¿qué pasa cuando has sido herido por una calumnia? Y así como en el primer ejemplo está David en esa transición, ahorita vamos a hablar de José, cómo la calumnia lo llevó al éxito, cómo la calumnia lo promovió, cómo la calumnia le abrió un lugar para salvar a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Y cómo nos promueve la calumnia? ¿Cómo nos va a lanzar la calumnia que Dios permite en nuestras vidas? Que seamos heridos por ella para ir a un crecimiento espiritual y a mayores retos. Vemos que Dios siempre tiene un propósito para sus hijos en su tiempo, como lo dice el Salmo 31:15. En tus manos están mis tiempos. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios vivo, nos libra de la calumnia y nos hace resplandecer si perdonamos de todo corazón a los que nos calumnian y dejamos nuestro asunto en la mano de Dios para que Él nos haga justicia. Nunca te sientas atemorizado por la calumnia. Como hijo de Dios, cuando las cosas llegan a nuestra vida con el propósito de causarnos dolor, debilitamiento, aflicción, objeto de burla, calumnia y desprecio, ahí va a obrar Dios para hacerte justicia. A Él no se le pasa nada, nada. Uno de los, una forma del carácter de Dios es que Él es un Dios justo. Él es un Dios que ama hacer justicia. Y solamente Dios nos puede librar cuando somos heridos de la calumnia y nos protege de no amargarnos por ella. Y no solo nos protege del daño de esa agonía, de ese laberinto emocional, sino nos enseña a lidiar con la calumnia hasta hacernos libres y
tenemos como ejemplo la victoria no solo de José, sino la de David, de Job, etcétera, que fueron víctimas de la calumnia. José fue víctima de la calumnia, según lo dice el capítulo 39 de Génesis, empezando desde el versículo 11 en adelante. Vemos a José que está siendo una persona de mayor confianza en la casa de Potifar, en Egipto. ¿Y qué pasa con la esposa de Potifar? Pues codicia a José sexualmente y José no accede a sus peticiones lujuriosas y huye de la esposa de Potifar. Pero ¿qué hace esta mujer cuando se siente despreciada por José? Vamos a ver cómo se forma la calumnia. Empieza a maquinar y a preparar cómo calumniarlo y acusarlo de violación. Cuando José se retira violentamente, se aleja de ella, ella se queda con parte de una prenda de su ropa. ¿Y qué hace ella con esa prueba? Manipula y fabrica con ayuda de otros un delito en contra de José, que es el que le digo de violación. ¿Y qué pasa con José? Por esta injusticia, por esta calumnia, es enviado a la cárcel. ¿Y qué hace la? Y esa es una de las características de la calumnia. Por eso no te creas todo lo que sale en los medios de comunicación, no te creas lo que sale en la televisión, lo que sale en el internet, porque muchas veces están calumniando a las personas. Y te das cuenta porque luego esas personas son liberadas y nunca se les acredita delito alguno, como fue el caso de José. ¿Qué hace la esposa de Potifar? Repite y repite la calumnia, porque esa es una de las características de la calumnia. Hay que repetirla varias veces y constantemente para que la gente se lo crea. Desafortunadamente la gente es muy inmadura, la gente no investiga, la gente todo lo cree. Es, es el resultado de ser simples, porque debemos de no dejar que nadie nos engañe. Si nosotros recordamos que la calumnia es obra del diablo y que la calumnia la practican los hijos del diablo, entonces tenemos que tener mucho cuidado que todo lo que escuchemos, hasta que no sea probado, lo creamos. La esposa de Potifar repite su calumnia ante su esposo, repite su calumnia ante sus testigos, consigue testigos falsos y mientras más les decía se ha repetido una calumnia, la gente que no investiga lo cree. Pero esto no hace que deje de ser una calumnia, aunque la mayoría de las personas se crean las calumnias, no deja de ser una calumnia. Y muchas veces la gente que es calumniada no se recupera de esto porque duele y solo Dios puede sanarlos. Este es el objeto de este programa, que la palabra de Dios, que es inerrante, que no tiene ningún error, te sane hoy. Ten fe, confía en Jesús. En las manos de Dios están todos los tiempos, como dice el Salmo. José fue sanado por Dios porque confió en Él, esperó en la culminación de la justicia de Él y Él le extendió su misericordia a José. Porque José no renegó de Dios cuando estaba en la cárcel, ni se avergonzó cuando estaba en la cárcel de creer en Dios, en el Dios vivo y verdadero, en Jesús. Y cuando fue calumniado por sus hermanos también, porque José ya venía de un antecedente donde sus hermanos lo vendieron por envidia a un grupo de personas que lo llevaron a Egipto y ahí fue vendido como esclavo. José también fue calumniado por su jefe, por el esposo de la persona que lo llevó a la cárcel, por Potifar, por sus amigos. Sus amigos no se levantaron a defenderlo, a decir que era mentira lo que estaba diciendo la esposa de Potifar, porque tus amigos son tus amigos mientras les vaya bien contigo. Muchas veces por eso dicen que los amigos se conocen en las cárceles y en los hospitales,
porque ahí son los que van a estar, los que realmente conocen cómo eres tú. También ante los jueces fue calumniado José. Los jueces le creyeron a esta mujer y como esta persona, el esposo de esta mujer, estaba muy bien posicionado en Egipto, pues muchas personas prefieren quedar bien con los que tienen poder en lugar de hacer justicia. Así son las autoridades de corruptas. La corrupción ante las autoridades ha sido en todos los tiempos. Y si José hubiera vivido en estos tiempos, la calumnia que le hicieron en su contra no solamente se hubiera quedado en su país, en Egipto, sino que a través de los periódicos, de la radio, del internet, de las redes sociales se hubiera multiplicado esta calumnia. Y sería José calumniado en todos los países por este delito fabricado en su contra. Porque eso es lo que pasa hoy. Eso es lo que le hacen a la gente que es inocente. Y muchos medios de comunicación que conocemos, ¿qué pasa cuando alguien les ayuda, les renumera por multiplicar las calumnias? ¿Por qué? Porque muchas veces en la política la gente piensa, si yo repito muchas veces que tal partido es corrupto, que tal partido es, ¿cómo se llama? Está haciendo cosas indebidas, aunque sea mentira, voy a obtener ventaja legal. Porque como lo voy a repetir a través de los medios de comunicación y ellos no checan si es cierto, ellos repiten, porque eso les deja, el chisme deja, la calumnia deja dinero, porque la gente está compitiendo para ver quién es más chismoso, quién calumnia más. Y es por eso que en estos tiempos se ha multiplicado cuando la gente es calumniada, cuando las autoridades muchas veces también son calumniadas, porque también las autoridades han sido calumniadas. ¿Y qué pasa cuando se destruye la reputación? Pues causa más dolor en las personas que están siendo víctimas. Sin embargo, vean la actitud de José. José no se vengó, ni se llenó de rencor o deseos homicidas, ni tampoco usó otra calumnia para defenderse, como vemos ahora, que una persona es calumniada, entonces ¿qué hace su contraparte? Ah, bueno, tú me calumniaste, yo invento una cosa peor de ti para calumniarte más. Y todo con el fin de defenderse contra sus enemigos. ¿Por qué no conocen a Dios? ¿Por qué no conocen a Jesús, que es el único que hace que realmente haya justicia? En todo tiempo, cuando fue calumniado, José acudió a Dios. Fue dirigido por el Dios vivo y verdadero, por Jesús, por el Espíritu Santo de Dios, como dice Romanos 8:14. Escuchen, es muy importante lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si alguien no cree que la palabra fue inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios, es porque todavía no se ha convertido a Jesús. Todavía no es hijo de Dios, es la creación de Dios. Y tenemos que orar por ellos y amarlos mucho para que puedan tener la oportunidad de convertirse en hijos de Dios y sean guiados por el Espíritu de Dios. Lucas 23:34. Jesús decía, está hablando Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por tener José esta óptica de perdonar a sus enemigos, de esperar en el tiempo de Dios, de creer las promesas de Dios acerca de lo que estaba pasando en su vida, Dios lo liberó de la cárcel. Pero no solamente lo liberó de la cárcel, porque Dios hace su obra completa. No solamente lo sacó de la cárcel, sino que lo exoneró. Salió inocente. No salió con antecedentes penales, no tuvo que José que contratar un abogado para que le pidiera una oportunidad a la autoridad y le borrara sus antecedentes. No, Jesús hace la obra completa. ¿Por qué le pasó esto a José? ¿Por qué pudo ser exonerado? ¿Por qué pudo ser liberado? Porque pudo haberse quedado y morirse en la cárcel. Porque Dios es justo. Porque Dios mira desde los cielos todo lo que pasa en la tierra. ¿Y saben qué?
y esta es la confianza, cuando tú eres calumniado, Dios ve todo. Y tu mejor testigo es Dios. Y tu confianza es Dios el que va a poner todo en orden en la tierra. Cuando eres calumniado es Jesús. Esa es la importancia de nuestra fe. Nuestro mejor testigo en todo lo que nos pasa en la vida es Jesús. Por eso es que José soportó el dolor durante el tiempo que estuvo en la cárcel, la calumnia, que todo Egipto hablara de él, que todo Egipto, que fuera el chisme de Egipto, el hazme reír, que la gente se aprovechara de ese infortunio que estaba él pasando en ese momento. Pero su confianza, porque era maduro espiritualmente, que eso es muy importante, y es donde tú ves que Dios te ha ayudado por su gracia a crecer en la fe, cuando eres maduro espiritualmente, que la gente te está calumniando y tú permaneces fiel a Dios. No te vengas, no te llenas de rencor, estás esperando en Dios, porque tú sabes que Dios es el único que puede protegerte y ayudarte. El juez justo, la autoridad alta sobre otra más alta en la tierra. Tú sabes cuando estás sufriendo o eres víctima de una calumnia que sobre el juez injusto que permitió que entraras a una cárcel, que sobre el juez corrupto que permite que un inocente vaya a la cárcel, está otro más alto. Está Jesús sobre ese juez, que es una autoridad alta de la tierra. Hay otra más alta. Esa es la confianza de los hijos de Dios. Lucas 8:17. Otra cosa que nos da confianza cuando somos víctimas de la calumnia. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Miren, algo que a mí me ha bendecido mucho en mi carrera, mucho en mi vida diaria, es este versículo. Porque saben muchas cosas cuando tienes que defender a un cliente, cuando tienes casos legales y tienes que defender a un cliente y estás dándote cuenta que hay testigos que están siendo comprados, falsos, que están calumniando a tu cliente. Y no solamente eso, sino, por ejemplo, cuando se desahogan las pruebas y se tienen que confrontar las personas, hay personas, testigos falsos que son hasta personas que se burlan, no tienen temor de que están diciendo mentiras ante una autoridad. Y no solamente mienten, sino le aumentan a su mentira y ya estás en drama para que la autoridad le crea. Pero gracias a Dios que hace que todo salga a la luz. Yo he visto a gente que empieza a desahogar su audiencia de estarse confrontando con otro testigo, que se llaman careos en materia penal, este, que empiezan muy firmes, muy seguros de sí mismo a ratificar su mentira, su calumnia, y cuando menos te esperas, empiezan a confundirse en todo lo que están diciendo. Y aunque empezaron al principio diciendo una cosa, terminan diciendo la verdad, terminan diciendo lo que deben de decir. ¿Saben por qué? Porque Dios es grande, porque Dios hace que nuestra conciencia sea redarguida y digamos la verdad, aunque no quieras decir la verdad. Dios tiene el poder de hacer que el ser humano diga la verdad, porque es el Dios verdadero, porque Jesús ama la justicia. Y eso a mí me ha dado mucha confianza, por eso es que amo, además de ser mamá, ser abogada, porque sé que Dios tiene el control de las cosas, de todas las cosas, y que Dios hace que la gente diga la verdad. Continuando. El juez de toda la tierra no solamente exhibió la inocencia pública de José, porque cuando lo calumniaron fue público. Todo Egipto, todas las naciones de ese tiempo se enteraron que José había violado a la esposa del Potifar. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace Dios? Así como fue público que te calumnien, cuando Dios te hace justicia, hace que sea público que tú eres inocente. Y no solamente hace público que seas inocente,
sino que te promueve porque fuiste fiel a la palabra de Dios, porque confiaste en Jesús. ¿Qué pasa? Promueven a José ante todos los que los calumniaron, ante todos los chismosos, ante todos los que se rieron de su desgracia cuando estuvieron en la cárcel, ante todos los que hablaron, ante todos los que dijeron que José estaba pagando por lo que había hecho. Dios los avergonzó. Y después de la cárcel, José es hecho gobernador de Egipto y salva a su pueblo de la hambruna de ese tiempo. Incluso, no solamente salva a Egipto de la hambruna, sino a todos los pueblos de a su alrededor, incluyendo a su familia, a sus hermanos, aquellos que por envidia lo habían vendido para que después desaparecieran a José de la familia. Aún a sus hermanos que por envidia lo vendieron, porque no soportaban que José fuera mejor que ellos, pero porque José obedecía a Dios, honraba a su padre. ¿Y qué pasa? En Génesis 50:20, José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por eso les digo que la calumnia, cuando eres calumniado y pones tu óptica en lo que Dios dice en su palabra, Dios te promueve, Dios te bendice, Dios te hace justicia. A todos los que están escuchando, vamos a terminar este programa animándote a que como José tengas la óptica de Dios si has sido calumniado. Y si tú calumniaste, vuélvete a Dios en arrepentimiento y fe y confía. Restituye con frutos dignos de arrepentimiento. Si tú hablaste mal de alguien, si tú provocaste que una persona sufriera una injusticia, pídele perdón y vuélvete a Dios, que quiere salvarte, que quiere librarte de que, de que ya no seas más esclavo de la calumnia y de otros pecados. ¿Quién no ha sido víctima de la calumnia en esta tierra, en grado menor o mayor? ¿Quién no ha sido víctima de la calumnia? ¿Quién? No hay nadie que pueda decir, a mí jamás me ha afectado la calumnia. Eso es algo que ha pasado, que está pasando y que seguirá pasando, porque la gente no conoce la gracia de Dios, porque la gente no quiere acercarse a Dios. Entonces los principios están cambiados y es por esto que podemos llegar a ser víctimas de la calumnia. Y como muchas personas que han sido víctimas de la calumnia, hoy yo le doy gloria a Dios, porque yo también fui una víctima de la calumnia, pero puse mi óptica en Dios y Él me hizo justicia. Y fui promovida gracias a la calumnia y a la intervención de Dios, que sacó a la luz la verdad. Adquirí otra ciudadanía en este país, en donde terminé de crecer a mis hijos, donde mis nietos están siendo criados, donde van a nacer mis demás nietos y mis bisnietos, porque Dios es justo, porque Dios hace justicia. Por eso es muy importante que guardes tu corazón, que perdones cuando la gente te calumnia. Porque si tú no perdonas, no le vas a dar oportunidad a que Dios te haga justicia. Ese es algo que es bien importante. A pesar de que este no es un país perfecto, le doy gracias a Dios, porque gracias a lo que las cosas malas que nos pasan, Dios las torna bien. Es por eso que hoy puedo estar haciendo este programa en este bello país. Es por eso que hoy glorifico el nombre de Dios, como en su tiempo lo hizo José y David, sabiendo que quien nos ha promovido es Jesús, sabiendo que quien nos ha dado un corazón afable y apacible en medio de las calumnias
es Jesús, porque Él sufrió la calumnia cuando estuvo en la cruz y también fue injusto, porque Él estaba en esa cruz por tu pecado y por mi pecado. Y Él es nuestro ejemplo acerca del perdón. Él es nuestro ejemplo de cómo debemos perdonar a los demás. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para bien, para los que conforme a su propósito son llamados. Esto lo dice Romanos 8:28. Por la calumnia y el favor de Dios es que hoy puedo glorificarle a través de este programa. A Dios sea la gloria. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú has sido víctima de una calumnia y todavía estás deprimido, todavía estás pagando las consecuencias de la maldad de otros, hoy te quiero animar. Hoy Jesús te quiere ayudar. Primero salvándote de ti mismo y después glorificando su nombre a través de una vida convertida a Él. Y esto es todo por hoy. Gracias a Dios que nos permitió este día para poder hablar de su palabra y nos despedimos con una oración. Amado Padre, gracias por este día. Gracias por permitirme hablar de ti. Gracias, Señor, que tu nombre sea engrandecido en esta mañana. Gracias por hacerme justicia. Gracias porque le vas a hacer justicia a los que te busquen de todo su corazón, Señor. Derrama salvación y misericordia hoy, Padre. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Gracias por estar conmigo y deseo que nos veamos el próximo martes y continuamos esperando en Dios, que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Hasta luego.